En materia de fe, no se deje engañar por el argumento astuto o la retórica inteligente. Tómese el tiempo para probar todas las cosas por usted mismo. Incluso los antiguos bereanos no se tragaron todo lo que el apóstol Pablo dijo, pero buscaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Un profesor de lógica hizo la siguiente declaración sabia con respecto a lo que se requiere para la interpretación lógica de la Biblia. La selección de textos para dar una presentación unilateral de la verdad es un modelo generalizado de propagar opiniones erróneas, como el cielo cuando uno se muere o la Trinidad. Fuera de la Biblia se pueden extraer frases o versos que justifican todo bajo el sol, incluyendo versículos contradictorios. Lean el contexto. La Biblia puede ser un documento para libertad, pero no es liberal. Lo que necesitamos saber es si la Biblia, como un todo, es compatible con la posición dada. Las disciplinas de razonamiento lógico se están convirtiendo rápidamente en una cosa del pasado, en un artefacto de una educación clásica. Los sentimientos, emociones y la retórica son más a menudo la base de lo que pasa por razonamiento hoy. Pero si alguna vez vamos a manejar correctamente la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15, vamos a tener que aprender a pensar correctamente. Algunos han dicho que el cristianismo es una filosofía, no una religión. Para estudiar adecuadamente la disciplina conocida como la filosofía, no es suficiente aprender lo que los grandes pensadores creían. Usted debe aprender a pensar por sí mismo, aceptar algo solo si, después de haber pensado en ello, parece correcto para usted. Entonces, usted va a hacerlo y no solo aprender acerca de la filosofía, serás un filósofo. Este excelente consejo se aplica igualmente al estudio de la teología. Por 1700 años, la Iglesia ha sido herida con la herejía y la división. Temprano los santos fueron atrapados en un pantano de jeringosa teológica y filosófica, enredados con matemáticas imposibles y gramática confusa. Algunos expertos muestran la arrogancia de su ignorancia no reconocida, y los que en tiempos anteriores fueron piadosos actuaron con brutalidad pagana en defensa de un engaño. En verdad, el conocimiento sin sabiduría y las chucherías de la educación desfilaron como inteligencia. Isaac Watts, el gran autor de himnos, dijo de los que defienden la doctrina de la Trinidad lo siguiente: «Pero ¿cómo puede este tipo de criaturas débiles jamás tomar tan extraña, tan difícil y tan absurda doctrina como esta Trinidad? En explicación y defensa de lo cual multitudes de hombres, incluso hombres de saber y piedad, se han perdido a sí mismos en infinitas sutilezas de controversia e interminables laberintos de tinieblas». ¿Y puede esta idea extraña y desconcertante de tres personas reales que van a compensar al único y verdadero Dios sea tan necesario y tan importante parte de la doctrina cristiana que en el Antiguo Testamento y el Nuevo se representa tan clara y tan fácil incluso a los entendimientos más humildes? Aquí hay otro comentario que, a pesar de abordar un tema diferente, define un principio por el cual la doctrina está consagrada y ejecutada en los centros de formación teológica. Sus oyentes perpetúan su fanatismo que erróneamente recibieron de otros antes que ellos. El día de hoy, al igual que los estudiantes repiten su instrucción en el aula y los científicos del loro experto. Debemos ser capaces de hacerlo mejor. Grandes teólogos del seminario han entrenado oponerse o son indiferentes al creacionismo bíblico y científico. Pero no hace falta tener un grado de seminario para saber que la Biblia enseña de la creación. De hecho, probablemente toma formación en el seminario para aceptar las populares perversiones de la Escritura. Personas sinceras y nobles creían que la tierra era plana. La santidad y la sinceridad no son pruebas de iluminación. ¿Y con qué frecuencia está en lo correcto la mayoría? Tendremos que ser lo suficientemente honestos como para admitir que las opiniones de la mayoría no son automáticamente lo correcto y lo que es la tradición. Acríticamente aceptada, puede haber ido muy lejos en enterrar la fe original como Yeshua y los apóstoles le enseñaron. Puede ser que debamos tomar en serio la observación de Canon H.L. Good cuando escribió de la catástrofe que se produjo cuando la mente griega y romana, en lugar de la mente hebrea, llegaron a dominar la Iglesia. Fue un desastre en la doctrina y en la práctica, según Canon Good. De la Iglesia nunca se ha recuperado, lamentablemente. Hoy, eminentes eruditos dirán que esta doctrina de la Trinidad es la piedra angular de nuestra fe y debe ser creída para uno ser salvos. ¿Cómo puede creer en un misterio que no se puede ser entendido o explicado? Fue algo que ni Yeshua ni los apóstoles jamás mencionaron. Se nos ha dicho por algunos predicadores que se debe tomar por la fe. ¿La fe de quién?
¿Cómo puede confiar en la opinión de cualquier simple humano en estos asuntos cuando el todopoderoso Dios mismo no ha dicho una sola palabra llana al respecto? Además, curiosamente, ¿con qué frecuencia se escucha la Trinidad mencionada en un recurso de evangelización? ¿Cómo pueden los buscadores contarse como salvados si no se ha hecho mención de que deben creer que 3 es igual a 1 y 1 es igual a 3 y un montón de cosas sobre el Salvador? Hijo unigénito de Dios siendo eternamente engendrado, por ejemplo. El credo dice: uno debe creer en la Trinidad para ser salvo. Parece que Yeshua, los apóstoles y la mayoría de los evangelistas son muy negligentes por no hablar de algo que se supone que creer es algo de vital importancia. Ningún erudito responsable del Nuevo Testamento afirmaría que la doctrina de la Trinidad fue enseñada por Yeshua o predicada por los primeros cristianos o estuvo conscientemente en poder de cualquier escritor del Nuevo Testamento. Mirá a la fosa de donde se te trajo. Lea de la brutalidad, la superstición y la ignorancia que rodeó la recopilación de la doctrina de la Trinidad. Lea las guerras de Yeshua en Philip Jenkins. Aprenda del caos y el fanatismo que gobernó los concilios de la iglesia primitiva, donde estas ideas fueron cocinadas. Y pregunte si el comportamiento de los obispos se podría considerar cristiano. Aprenda cómo un emprendedor pagano decidió y aplicó la doctrina trinitaria. Mi inclinación es evitar todas las asambleas de obispos, porque nunca he visto a ningún consejo llegar a buen fin ni llegar a ser una solución de los males. Por el contrario, por lo general los aumenta. Es lo que dijo Gregorio Nacianceno en el IV siglo, citando en las guerras de Yeshua por Philip Jenkins. Juan Calvino, el gran reformador, fue responsable de asesinato. Él se encargó de un joven y brillante médico teólogo español que fue quemado en la hoguera porque no quiso confesar la doctrina de la Trinidad. Ahora, un Calvino impenitente es una fuente de inspiración teológica a una gran parte de la cristiandad. ¿Por qué los hombres recogen uvas de una zarza o higos de los cardos? Ver lo que dijo Yeshua: los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los expertos hablan de la escritura de ser destruida o alterada para dar apoyo a la doctrina ortodoxa. Ver Bart Ehrman, La corrupción ortodoxa de las escrituras. Las grandes mentes, como Isaac Newton, a quien admiraba Einstein, negaron la Trinidad. Newton dijo: en discutibles posturas amo tomar lo que mejor puedo entender. Es el temperamento de la parte emotiva y supersticiosa de la humanidad la que en materia de religión nunca debe ser amo de los misterios. Es por eso que tienen como mejor lo que ellos entienden menos. John Milton, poeta reconocido y autor de El paraíso perdido, escribió un libro refutando la idea de la Trinidad. Últimos pensamientos sobre la Trinidad. El libro apenas ha visto la luz del día. Los escritos de Isaac Newton sobre este tema son casi imposibles de encontrar. Otros grandes pensadores como John Locke fueron incapaces de conciliar la idea de Dios como una Trinidad, ya sea con la razón o con la lógica. El doctor Matthews, en 1940, dijo: hay que reconocer por todos los que tienen los rudimentos de un sentido histórico que la doctrina de la Trinidad como una doctrina no formaba parte del mensaje original. Pablo sabía que no, y habría sido incapaz de comprender el significado de los términos utilizados en la fórmula teológica sobre la que la Iglesia estuvo de acuerdo en la última instancia. Estimado lector, ¿Dios haría el camino de la salvación un misterio inescrutable? Si Yeshua vino a mostrarnos el camino, ¿por qué tomó otros varios cientos de años de amarga discusión hasta que ese camino fue declarada en Calcedonia en el año 451 después de Cristo en lo imposible e ilógico? El Evangelio es buena noticia, y qué buena es la noticia que no se puede entender. Tómese el tiempo para orar, estudiar y pensar en las palabras de Moisés, de Yeshua, Pablo, Pedro, Juan, sin tratar de hacerles decir algo más que el sentido corriente de las palabras. ¿Cuál es la clara sensación que usted recibe de su enseñanza sobre la identidad de Dios y de Yeshua? Y no caen en la trampa de permitir que un verso extraño sea interpretado para decir algo claramente en conflicto con lo que el resto de la Escritura dice. Dios ha hablado claramente, no en enigmas o misterios, y Él ha declarado a sí mismo ser una sola persona divina. El credo de Yeshua, citando la Biblia hebrea, es el credo que se aferró a: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado.
El Padre es el único y verdadero Dios. Yeshua es el hombre Mesías, el agente de Dios y el segundo Adán. Yeshua dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yeshua tiene un Dios. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor, Yeshua, el Cristo, por quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Un Dios, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, quien es bendito por los siglos. Yeshua tiene un Dios y Padre, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Yeshua. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Cristo, hombre. Yeshua es un hombre, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos ha causado el nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Dios no podía morir. El siguiente es un intento de explicar la Trinidad de Robert G. Ingersoll a partir de 1897. Veamos. Así que se declara que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y que los tres dioses hacen un Dios. De acuerdo con la tabla de multiplicar celeste, una vez es 1 es 3 y otra vez es 1. Y de acuerdo con la resta celestial, si tomamos 2 de 3, 3 se quedan. La adición es igualmente peculiar. Si agrega 2 a 1, tenemos más que 1. Cada uno es igual a sí mismo y a los otros dos. Nada puede ser más perfectamente necio y absurdo que el dogma de la Trinidad. ¿Cómo es posible probar la existencia de la Trinidad? ¿Es posible para un ser humano alguna vez comprender o imaginar la existencia de tres seres, cada uno de los cuales es igual a los tres? Piense en uno de esos seres como el Padre de uno, y piense en otro como medio humano y todo Dios. Y piense en el tercero como habiendo procedido de los otros dos, y luego piense en los tres al unísono. Piense, después que el Padre engendró, o sea, trajo la existencia al Hijo, el Padre todavía estaba solo, y después que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Padre todavía estaba solo, porque nunca hubo ni habrá más que un Dios. En este punto, el absurdo de haber alcanzado su límite, nada más se puede decir excepto: oremos. Los que desasocian creyentes y reclaman que uno debe creer en la doctrina de la Trinidad para ser salvo, montan un ataque contra el único Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que en ninguna parte de las Escrituras inspiradas dijo una palabra acerca de la Trinidad. La palabra tres no se produce en ningún versículo de la Biblia en relación con Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Cristo, hombre. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro con el fin de profanar el pacto de nuestros padres?